Historias de oro de la última dispensación de la restauración de la humanidad. Hoy presentamos Una canción de victoria resonó desde Danbury. Usted y el Padre verdadero demuestran que uno puede aprender acerca de las realidades de la vida solo al experimentarlas en persona. Sus enseñanzas de cuidar a otros que sufren y amar y consolar a los pobres, los ancianos y los enfermos, que generalmente son criticados y detestados por la sociedad, tienen una profunda influencia en las vidas de las personas. Honorable Bhubaneswar Kalita, miembro del Parlamento, presidente de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz, India. Mi esposo y yo sabíamos muy bien que teníamos muchos detractores que utilizaron el lavado de cerebro como una de sus acusaciones más recurrentes. Tales críticas difamatorias siempre nos siguieron como una estela, pero así es la historia de Dios y sabíamos por qué. El movimiento contra nosotros en los Estados Unidos alcanzó su crescendo a finales de los años 70. El Festival del Monumento a Washington fue el punto de inflexión para aquellos que esperaban que nuestro movimiento fracasara, y los críticos y traficantes del miedo no podían permitir que el principio de unificación se expandiera como pólvora por todo Estados Unidos. Por lo que Donald Fraser, un congresista de Minnesota, tomó la iniciativa desde el Capitolio, abriendo una audiencia en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, en la cual nos acusaba de participar en el escándalo político apodado Korea Gate por la prensa. No tenía nada que ver con nosotros, excepto que éramos coreanos. Pero a los congresistas impulsores de la acusación les redituaba mucha publicidad. Sin embargo, esta falsa acusación y sus audiencias realizadas contra nuestro movimiento entre marzo y abril de 1978 acabaron en un resultado desastroso, ya que el congresista Fraser buscaba ascender del nivel estatal al nacional. No obstante, perdió las elecciones pocos meses después ese mismo año. En 1980, acabó como alcalde de Minneapolis, siendo luego quien firmara una proclama dándonos la bienvenida a mi esposo y a mí a esa hermosa ciudad. Con un comité del Congreso con las manos vacías, los que buscaban condenar a mi esposo por lo que fuera, no les quedó otra que recurrir al Servicio de Impuestos Internos, IRS, por sus siglas en inglés, que nos investigara. A finales de la década de los 70, nuestra iglesia fue sometida a una auditoría completa por parte del IRS. Abrimos nuestros libros, seguros de que no había nada incorrecto o que esconder. Durante 2 años, les proporcionamos al equipo de la IRS una oficina privada en nuestro edificio en la sede de Manhattan. He vivido una vida de sacrificio y servicio por Estados Unidos y el mundo, declaró públicamente el Padre Moon. No tengo nada de qué avergonzarme. Este es un caso de racismo e intolerancia religiosa. Sin haber hecho nada malo, el 15 de octubre de 1981, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, en un tercer intento ante un jurado, finalmente lograron presentar cargos por evasión fiscal en su contra. Es bien sabido que si una institución es víctima de persistentes ataques de los periódicos,
y las estaciones de televisión, como en el caso de nuestro movimiento, y habiendo sido de dominio público a través de los medios su investigación fiscal, es imposible llevar un caso ante un gran jurado imparcial, el cual fue conformado por vecinos de la ciudad de Nueva York. Por otro lado, es difícil sentar a un jurado que pueda comprender las complejidades de un caso fiscal de este tipo, por lo que el padre solicitó un juicio ante el tribunal, pero el tribunal desestimó la moción. Durante el juicio, los abogados del gobierno se dieron a la tarea de confundir a todos en la sala, especialmente a los ya mal informados miembros del jurado. El 18 de mayo de 1982, el jurado emitió su veredicto. Mi esposo fue declarado culpable de no haber declarado un total de $7,300 en impuestos acumulados durante un periodo de 3 años, casi 10 años atrás, básicamente los primeros años luego de nuestra llegada. Es normal que las personas que declaran menos impuestos de lo que corresponde simplemente paguen una multa, pero no para el reverendo Moon, un evangelista de Corea. Pero no para Moon, ese evangelista de Corea. El juez golpeó su martillo y pronunció su decisión. Lo condenó a 18 meses de prisión y una multa de $25,000. Tras este anuncio, mi esposo inmediatamente se puso de pie, sonrió y cruzó la sala del tribunal con la mano extendida para estrechar la mano del fiscal principal del gobierno. El abogado se asustó, dio la espalda, tomó sus papeles, su maletín y abandonó la sala. Las iglesias estadounidenses seguían de cerca nuestro caso, ya que el pastor fuera el salvaguarda de los fondos de la iglesia bajo su nombre es una práctica común, lo cual era la base de la acusación contra mi esposo. El gobierno estaba procesando a alguien por algo que era una práctica general de las iglesias. Y si mi esposo terminaba procesado judicialmente por ello, significaba que podrían enviar a cualquiera a la cárcel. Por lo que cuando el padre Moon fue declarado culpable, se alzaron a una sola voz: el Consejo Nacional de Iglesias, la Iglesia Presbiteriana Unida, las iglesias bautistas, la Iglesia Episcopal Metodista Africana, la Asociación Unitaria Universalista, la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, la Conferencia Nacional de Alcaldes Negros, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Liga Católica por los Derechos Civiles y Religiosos, la Asociación Nacional de Evangélicos y muchos otros calificaron la decisión como una obvia opresión a la religión. Fue así que se fundó la Coalición por la Libertad Religiosa y la Alianza Internacional de Minorías, la cual comenzó a hacer demostraciones por todo el país para protestar por el veredicto. Personas de conciencia de todas las denominaciones y opiniones políticas lo reconocieron como un acto de opresión y se manifestaron en nombre de la libertad. Con este apoyo, presentamos en mayo de 1984 una apelación a la Corte Suprema de los Estados Unidos que, para nuestra gran decepción, la Corte se lavó las manos desconociendo la misma, dejando en firme la sentencia. ¿Cuál fue la respuesta de mi esposo? Es la voluntad de Dios. No le preocupaba ir a la cárcel. Él ya había convertido la decisión de la Corte en el siguiente paso del plan de Dios para despertar a Estados Unidos de su muerte espiritual. Él fue encarcelado el 20 de julio de 1984 en la Institución Correccional Federal en Danbury, Connecticut. Todo este asunto no se trataba de unos impuestos,
Se trataba de que la nación más poderosa del mundo estaba sufriendo un ataque de pánico por el crecimiento e influencia de un movimiento como el nuestro. Fue el miedo y la ignorancia lo que produjo semejante abuso de poder gubernamental y mediático. Pero Dios siempre obra de formas misteriosas, ya que esto hizo que la comunidad cristiana se uniera a nosotros como nunca antes. Clérigos de renombre estaban indignados de que lo que podría caracterizarse como un error administrativo, en el peor de los casos, acabara penalizado con 18 meses de prisión. Miles de clérigos de todo Estados Unidos protestaron. Cientos pasaron una semana en Washington, D.C. en la Common Suffering Fellowship, Fraternidad del Sufrimiento Común. Durante este tiempo estudiaron el principio divino y la tradición estadounidense de libertad religiosa. Visitaron a sus representantes en el Congreso, se manifestaron frente a la Casa Blanca y proclamaron que cuando el gobierno encarceló al Padre Moon, también los había encarcelado a ellos. Además de apoyar este activismo ecuménico nacional, los miembros de la Iglesia de Unificación de todo el mundo oraban sin cesar. Al no tener experiencia de los primeros años en Corea, no podían digerir la realidad de que el Señor estuviera en prisión. Mi esposo y yo les consolábamos. A partir de ahora comenzará un mundo nuevo. El Padre Moon nos aconsejaba tanto a los miembros como a nuestra familia y a mí. Ahora no solo Estados Unidos, sino toda la humanidad estará con nosotros, y los tambores de la esperanza resonarán por todo el mundo. Desearía poder borrar de la historia el 20 de julio de 1984. Ese día mi esposo salió de casa para ir a la prisión de Danbury. Antes que saliéramos esa noche a las 10, él dio palabras de aliento y esperanza a los miembros que se habían reunido en Belvedere. Con varios miembros nos dirigimos a la prisión. Yo había decidido no revelar mis emociones. El Padre Moon había pedido a los miembros que disiparan su enojo y tristeza. No lloren por mí, les dijo. Oren por Estados Unidos. Una sensación de profunda oscuridad nos sobrecogió mientras veíamos al Padre Moon entrar a prisión. Nos quedamos un buen rato en la entrada con la ansiedad de verle voltearse y salir. Pero solo pude suspirar, consolar a los que me acompañaban, dar la vuelta y alejarnos. Mi esposo se encontraba bajo una injusta prisión en un país extranjero, y yo sabía que tenía que perdonar a las personas que le habían puesto allí. Fue nuestra oportunidad de practicar la ética más fundamental de nuestro movimiento. Ama a tus enemigos y vive para ellos. Sacrificarse uno mismo aún ante la muerte e ir más allá perdonando y amando a los que te acusan y te engañan es lo que hemos dado en llamar el espíritu de Danbury. Dar y volver a dar aún después. Dar y volver a dar aún después de que todo se te ha quitado. Perdonar y luego perseverar sabiendo que algo más grande ocurrirá de acuerdo con la voluntad celestial. Ese es el espíritu de Danbury. Había una oscuridad mayor que la noche que nos acompañaba en nuestro retorno a casa. Mis experiencias durante los más de 10 años que llevaba viviendo en los Estados Unidos eran más numerosas que los guijarros a lo largo de la orilla de un río.
giras de conferencias en las que habíamos recorrido todo el país. Conferencias pioneras que remodelaron el mundo de científicos, académicos, teólogos y clero. La juventud con energía ilimitada dando la bienvenida a una nueva vida en el amor de Dios. Había sido un camino extenuante pero increíblemente gratificante. En ese sentido, el encarcelamiento de mi esposo fue una píldora dolorosa de tragar, una cruz pesada que llevar. Como esposa, lidiaba con mi dolor personal. Me preocupaba por mi esposo porque ya se acercaba a los 65 años y sin apenas saber inglés, no iba a ser fácil para él enfrentar la vida de una cárcel. Aunque no había sido mucho que había dado a luz a nuestro 14º hijo, siempre le acompañé cada vez que se presentaba ante un tribunal. Siempre le acompañé cada vez que se presentaba ante un tribunal, ante un panel del Congreso o dirigiéndose a los miembros. Y ahora esto fue algo muy duro para mi mente y mi cuerpo. Como si eso no fuera suficiente, me tocó llenar el vacío del liderazgo creado por su ausencia. A primera hora de la mañana siguiente, ahí estaba él al teléfono, preocupado por mí y por el movimiento. Me dijo: comparte estas palabras con los miembros. Enciendan la antorcha del cristianismo de acuerdo al llamado de Dios. Compartí sus palabras con nuestros líderes y miembros. Animada por mi esposo, supe lo que teníamos que hacer. Ahora Dios nos ha dado nuestra próxima oportunidad, les dije. Debemos cumplir lo que estamos llamados a hacer, sobre la base de todo lo que hemos logrado hasta ahora. Mediante una actividad constructiva y condiciones espirituales sinceras, el corazón de Dios se conmoverá. Nuestra sincera devoción hará que Satanás se rinda. Ahora es el momento. La historia lo registrará como la bienvenida a una nueva era. Hay un dicho que dice: las desgracias nunca vienen solas. Ya que mientras me esforzaba por avanzar con esta repentina carga y casi antes de que pudiera recuperar el aliento, recibí el golpe de otra inesperada desgracia. Me informan que un líder central de nuestro movimiento, quien había sido pionero del movimiento en Estados Unidos y nos había defendido fervientemente en las audiencias ante la Comisión del Congreso, había desaparecido repentinamente. No tardé mucho en enterarme que el doctor Boji Pak había sido secuestrado y encerrado en un sótano en algún lugar de la ciudad de Nueva York. Sus captores se declararon dispuestos a matarle. Habíamos estado exponiendo la subversión comunista a través de los periódicos como News World y The Washington Times, exponiendo la falacia ideológica del marxismo a miles de clérigos por medio del movimiento Causa. Los comunistas estaban furiosos porque la libertad religiosa de los Estados Unidos había permitido a nuestro movimiento tal influencia. Al no contar con un aparato policial como el de Corea del Norte, la capacidad de una célula de izquierda para actuar contra nosotros era limitada. Pero ahora, ante la ausencia del Padre Moon, nos consideraban vulnerables y que las circunstancias les eran propicias, por lo que decidieron actuar con violencia criminal y secuestraron al Dr. Pak. Con mi esposo en la cárcel, tuve que resolver el problema. Lo primero que hice fue orar fervientemente para que el hombre santo que había sido secuestrado escuchara mi voz. Luego llamé al senador estadounidense Orrin Hatch. El senador Hatch era un hombre de buen corazón y de mente justa que había hablado en nuestro favor durante las audiencias del Congreso. Este secuestro no tiene nada que ver con asuntos personales, tampoco es por dinero, le informé.
Es un ataque a un hombre que está desenmascarando la maldad del comunismo por los medios de comunicación y la educación. El senador Hatch respondió que le pediría al FBI que investigara de inmediato. Los abogados y mis asesores de confianza me dijeron que si el FBI abría una investigación, aumentaría la probabilidad de ejecución por parte de los secuestradores y que sería mejor negociar. No estuve de acuerdo y continué orando. Como nos compartiera el Dr. Pak posteriormente, los secuestradores lo golpearon brutalmente y le aplicaron descargas eléctricas. Perdió el conocimiento y cayó al frío piso del sótano. En ese momento, escuchó una voz. No hay tiempo. No te harán más daño por hoy. Salvarás tu vida si escapas dentro de las próximas 12 horas. Podrás hacerlo. Usa todos los medios disponibles. El Dr. Pak escuchó mis oraciones en un sueño, recuperó la conciencia y decidió escapar. De manera ingeniosa, el Dr. Pak logró que sus captores se relajaran y aflojaran las condiciones de su cautiverio, logrando escapar. Al día siguiente, ya estando de vuelta en casa, me reuní con él y me dio los pormenores de todo lo ocurrido. Fue la voz de la Madre verdadera la que escuché en la oscuridad. Sonaba como la voz y la revelación de Dios. Sus palabras me despertaron repentinamente y me dieron la astucia y el poder para burlar a mis captores. A medida que se desarrollaban tales eventos, aquellos grises y difíciles momentos se convirtieron en una temporada brillante y me sentí llena de vigor, profundizando mi sentido de compasión por los demás, especialmente nuestros agresores. Cada día estaba pleno de emociones, preciados momentos en los que mi esposo me brindaba su afecto. Todos los días, después que terminaba de orar a las 5 a.m., me llamaba desde un teléfono público de la prisión y me saludaba con un «Mi amada madre». Se me permitía visitarle en la prisión cada 2 días. Era conducida en un descapotable y cuando el clima lo permitía, bajaba la capota para brindar visibilidad a la seguridad de la cárcel mientras ascendíamos la última colina en los terrenos de la prisión. Sea que estuviera soleado o lloviendo, mi esposo siempre salía y esperaba nuestra visita. Con un corazón anhelante, yo le sonreía alegremente y le saludaba con la mano desde el vehículo. Nuestras visitas ocurrían luego que él terminaba sus deberes trapeando el piso o lavando platos. ¿Qué esposa se sentiría cómoda viendo a su esposo así? Pero yo reprimía mi dolor y lo abrazaba con una brillante sonrisa. A menudo llevaba a nuestra hija de 2 años, Jong-jin, porque sabía que él se alegraría de verle y abrazarle. Cuando terminaban nuestras breves reuniones, nos despedíamos. Mientras conducíamos cuesta abajo, mis lágrimas de pesar por él comenzaban de nuevo a rodar de mis ojos. Sin volver mi rostro hacia él y exponer mi llanto, mantenía mi rostro de frente manteniendo mi mano agitándose, diciendo hasta pronto, porque sabía que él permanecería en su lugar, con sus ojos fijos en mí, orando en su corazón, agitando en silencio sus manos hasta que nos perdiéramos de vista. Durante los 13 meses del encarcelamiento del Padre Moon, me las arreglé para sobrellevar el dolor y la injusticia, ya que lo prioritario era dirigir la iglesia y la providencia divina. Me sentía responsable de que el movimiento a nivel mundial no se desanimara o decayera, manteniéndome firme al lado de mi esposo, que era alrededor de quien giraba su vida de fe. Pero con la ayuda de Dios nos mantuvimos estables. Una vez logrado el objetivo de poner a mi esposo en prisión,
Profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo se placían prediciendo cínicamente que había comenzado el fin de la Iglesia de Unificación y que pronto desaparecería. Se supo que incluso algunos medios estaban tan ansiosos porque esto ocurriera que ya tenían listos sus titulares y su narrativa para ser los primeros en publicarla y proclamar felizmente: se los dijimos, la Iglesia de Unificación es una cáscara vacía que se agrieta como un huevo sin nada dentro. Sus supuestos creyentes ahora huyen despavoridos. Nada de eso ocurrió. Todo lo contrario, el número de nuestros miembros y aliados solo aumentó. La gente entendió que el gobierno de Estados Unidos había enviado al padre Moon a cumplir una injusta sentencia de prisión por el crimen de dedicar su vida a la salvación de la humanidad. En lo más profundo de sus corazones, todas las personas aprecian la libertad religiosa. A pesar del encarcelamiento del padre Moon, nuestro trabajo global por la paz continuó. La 13ª Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias, ICUS, estaba programada para reunirse apenas a un mes de su encarcelamiento. Durante más de una década, esta reunión anual había atraído a científicos de todo el mundo para discutir la unidad de las ciencias centradas en valores absolutos. El personal y los asistentes necesitaban saber si la conferencia se llevaría a cabo o no. Los críticos de la conferencia se burlaron y dijeron: todo se trata del reverendo Moon. Sin él no son nada, no lo harán. Haciendo caso omiso a esto, simplemente dije: ciertamente celebraremos la conferencia, y los preparativos continuaron. El 2 de septiembre de 1984, nuestra Fundación Cultural Internacional llevó a cabo la 13ª Conferencia de ICUS en Washington, D.C. Asistieron más de 250 científicos de 42 países. Conocí y saludé a cada uno de ellos. Subí al podio y leí el discurso del fundador con plena convicción. Aunque el padre no estuvo presente, la conferencia fue un éxito. Los científicos expresaron su gratitud y los miembros del personal estaban felices. Estaba claro que este movimiento es de Dios y no dependía solo de un individuo. El progreso de nuestras conferencias internacionales no terminó ahí. En el verano de 1985, la Academia de Profesores para la Paz Mundial, PWPA, otro foro pro paz fundado por el reverendo Moon, estaba programado para convocar a un Congreso Mundial en Europa. Una vez más escuché sobre las preocupaciones de los planificadores y participantes y les instruí como antes: lo haremos según lo planeado. Ginebra, Suiza, fue la sede de la conferencia. El doctor Morton Kaplan, un renombrado politólogo de la Universidad de Chicago, era el presidente de la Academia de Profesores para la Paz Mundial. Vino a Danbury para encontrarse con el padre y recibir sus consejos sobre cómo manejar la futura conferencia de Ginebra. En esos días, mi esposo, aún desde la prisión, se mantenía actuando de acuerdo a la guía del cielo, procurando detener el avance del comunismo que ya tocaba a las puertas de Estados Unidos en Nicaragua. Su inspiración hizo que el presidente Ronald Reagan tomara medidas. Mientras esto se desarrollaba, mi esposo y yo veíamos cómo la expansión global del comunismo camuflaba una grave crisis interna dentro de sus propias fronteras y que, al igual que un castillo de naipes, pronto colapsaría. En 1970, el padre Moon había profetizado que el comunismo global caería a fines de la década de 1980, 70 años después de su fundación. Entonces,
A este politólogo de la Universidad de Chicago, mi esposo le anunció el tema de la conferencia: la caída de la Unión Soviética. El doctor Kaplan, mirando la realidad global desde el exterior, objetó: los sociólogos no discuten algo que no ha sucedido. Pero el padre Moon habló con calma y fuerza: el comunismo perecerá y la Unión Soviética colapsará. Es necesario proclamar este hecho en la reunión de académicos y profesores de todo el mundo. El doctor Kaplan dudó de nuevo y preguntó: ¿qué tal si decimos la posible caída? El padre Moon respondió: no es solo una posibilidad. Créame y haga lo que le digo. Cuando salió conmigo de la reunión, pude ver que la cabeza del doctor Kaplan daba vueltas. Era un erudito de renombre mundial y no podía pronunciar lo que consideraba palabras vacías, y mucho menos convocar a una conferencia basada en ellas. Dijo 3 veces que quería atenuar el tema de la conferencia. Le dije al doctor Kaplan que no se preocupara por nada y que siguiera los consejos de mi esposo. Todavía insistía buscando una salida. Con ojos encantadores se le ocurrió: ¿no sería posible usar una palabra más suave que caer? No se lo concedí. Mi esposo y yo sabíamos que el comunismo colapsaría en la Unión Soviética en unos pocos años. Del 13 al 17 de agosto de 1985 se celebró en Ginebra el segundo Congreso Internacional de la Academia de Profesores para la Paz Mundial con el título La caída del Imperio Soviético, perspectivas de transición hacia un mundo post-soviético. Cientos de profesores universitarios discutieron la caída del comunismo desde todos los ángulos. Escucharon la profecía del padre Moon: el comunismo colapsará en unos pocos años. Aguzaron sus oídos, porque ni en sueños se les habría ocurrido tal idea. Les sorprendió que tuviéramos la convicción de ir en contra del entendimiento convencional y lo políticamente correcto. Sus nervios estaban de punta por otra razón también. Sabían que la embajada soviética estaba justo enfrente del lugar de la conferencia. Algunos sociólogos y profesores de renombre criticaron nuestra proclamación con bastante dureza. Pero, como habíamos predicho, la Unión Soviética se disolvió solo 6 años después. Curiosamente, cuando la Unión Soviética realmente se disolvió, algunos de estos mismos eruditos lo explicaron como si lo hubieran visto venir, y muy pocos nos dieron el crédito de que fueron el padre y la madre Moon quienes primero predijeron lo que sucedería, al punto que convocaron a una conferencia con semejante título tan específico. Mi esposo y yo continuamos trabajando por el bien del futuro. Durante su inmerecida prisión, mi esposo impresionó enormemente a los otros presos con su ejemplar comportamiento y diligencia. Al principio, ellos se burlaron de él por ser el fundador de una nueva y extraña religión oriental y le instigaban para sacarlo de sus casillas. Pero él mantuvo su dignidad con paciencia y calidez. Él me había dicho que estaba ansioso por ver a quién había preparado Dios para encontrarle allí. Por lo general, los prisioneros mantienen una lucha egoísta constante con su ira y su resentimiento, por lo que el padre resolvió hacer de Danbury un lugar donde también pudiera fluir el amor. Los presos pronto se enteraron de que el padre Moon gastaba su estipendio semanal en el dispensario de la prisión y que luego, durante la semana, lo repartiría todo entre los presos más solitarios. También se enteraron que por las mañanas él ofrecía un servicio de oración y poco a poco otros reclusos se le fueron uniendo. Algunos
llegaron a considerar a mi esposo como un verdadero maestro. Otros le llamaron el santo de la prisión. No solo los presos, también los guardias y funcionarios quedaron impresionados. The New York Post publicó una caricatura en el momento de su anticipada liberación el 20 de agosto de 1985, en la que se mostraba a todos los prisioneros inclinándose ante el padre Moon y a un oficial de la prisión diciéndole a otro: «Sáquenlo de aquí antes de que convoque a una boda masiva». Mi esposo y yo nos gozábamos de tales ocurrencias. Como esposa y madre, la prisión de mi esposo fue mi propio encarcelamiento. El curso de Danbury es paralelo al juicio de Jesús frente al procurador romano Pilatos y el castigo de su crucifixión. Las fuerzas que querían que el padre Moon desapareciera siempre buscaban una oportunidad. El FBI detuvo operativos del Ejército Rojo en los Estados Unidos que habían sido enviados por la KGB soviética y Kim Il-sung de Corea del Norte para asesinar a mi esposo. Entre los reclusos había hombres que abrigaban el mismo odio irracional de los que habían secuestrado al Dr. Pak. Mi esposo vivía con hombres así y nadie podía garantizar su seguridad. Era una versión moderna del Gólgota, como si estuviera en una cruz con ladrones a izquierda y derecha. A pesar de tales circunstancias, pusimos nuestras vidas en juego por la salvación de Estados Unidos. Como resultado, aunque fuimos objeto de intimidaciones, acusados y encarcelados, mi esposo y yo nunca nos rendimos y nunca lo haremos, sea que estemos en la tierra o en el cielo. Unida a mi esposo en carne y hueso, haciendo míos sus pensamientos y él haciendo suyos los míos, nos entregamos totalmente en mente y cuerpo en practicar el amor por el sueño de Dios. He andado este agotador curso de vida en silencio como la llamada a unir a la familia humana como la madre de la paz, a sanar nuestro sufrido planeta como la madre del universo y a traer alegría a los padres celestiales como su unigénita. Una vez mi esposo me llamó sumo sacerdote. Dijo que en la dispensación de Dios hasta esta era, los hombres habían sido los sumos sacerdotes, pero que ya entramos a la era de la esposa y las mujeres, en la que ellas necesitan ejercer el ministerio sacerdotal. Es a las mujeres a quienes nuestros padres celestiales están llamando a servir como mediadora de la gracia redentora, purificadora y regeneradora para toda la humanidad. Lecturas seleccionadas de la fe y la providencia divina de nuestro tiempo. Una producción de Diálogos Verdaderos. Un proyecto de divulgación de la comunidad sagrada de Hanul Pumunim, los Padres Celestiales, patrocinado por Gustavo Jiménez y Mr. Seikichi Muto. Producción y ejecución, Mario Salinas. Apoyo técnico, David Tejeda. Producido en Tegucigalpa, Honduras y Valencia, España, 2022.